un tema especial, un tema distinto, y es que los que estamos aquí vamos a contar, a narrar las experiencias, lo que hemos vivido estando en el Valle del Piamonte, en Italia, donde estuvieron afincados los valdenses, y que aún siguen valdenses en esa zona. Vamos a tratar un poco de ello y esto dará paso a que a partir de esta semana podamos tener unos temas referentes precisamente a los valdenses. Pero antes de todo ello vamos a iniciar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por dejarnos vivir estos momentos tan preciosos durante estos días. Y te agradecemos porque lo que hemos podido hacer allí tiene que servir para que muchos puedan también conocer más de lo referente a la historia en general que tiene que ver con tu pueblo, pero que de allí saquemos las conclusiones necesarias para ver lo que también se aproxima y que nos pongamos en la situación de ellos porque pronto va a ser la nuestra y aún acrecentada. Por eso, Señor, te queremos pedir que nos ayudes a estar contigo siempre, que el Espíritu Santo esté en nosotros, habite dentro de nosotros a tal punto que manifestemos en nuestra vida todo lo que tú quieres y podamos ser una luz para el mundo y también incluso para los valdenses de ahora. Perdona todos nuestros pecados, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien, pues hemos de decir que para nosotros ha sido una experiencia impresionante. Han sido 4 días prácticamente de un no parar, un continuo ir y venir de un lado a otro, haciendo filmaciones, haciendo todo un reportaje que ya os decía antes, en breve, en pocos días, esperamos poder mostrar. Hay unas partes que los hermanos que nos acompañaron a nosotros, que vinieron desde Italia también, ellos ya están allí, se han ofrecido porque nos van a subtitular los lugares donde tuvimos entrevista con personas que hablaban italiano y así lo podáis entender absolutamente todo bien y eso nos va a llevar un proceso de unos días. Aprovecho para deciros precisamente esto, que los que estamos aquí, todos fuimos, pero hay más gente que estuvo con nosotros que no está hoy aquí en esta parte del púlpito, con lo cual no podemos hablar de la experiencia de ellos directamente. Pero bueno, ya veis que somos unos cuantos y creo que es suficiente para poder que os hagáis una idea al respecto. Yo, sinceramente, he de deciros que ha sido una experiencia que me ha impactado mucho. Comentaba precisamente con nuestros hermanos que realmente hay una experiencia extraordinaria cuando uno va a ver el Arca de Noé. Cuando uno está allí en Turquía, en el monte Ararat, se queda impresionado por todo también lo que vimos allí y vivimos. Pero que esta otra experiencia ha sido algo que te deja perplejo. Perplejo en un sentido de memoria histórica, distinta a la del Arca de Noé. Han sido 2 experiencias distintas, pero las 2 que no sabes ni cómo llegar a calificar. Porque uno era para la trascendencia que tuvo el Arca de Noé con toda esa significación también hacia el tiempo final. Pero otra ha sido esta de los valdenses, que después del diluvio habían pasado muchos años, pero que de allí también extraes unas conclusiones realmente impactantes, porque también tienen que ver con el tiempo final, con nosotros. De todo ello vamos a hablar ahora, cada uno va a contar más o menos su experiencia, pero ya os digo que sinceramente todos hemos quedado muy tocados por haber ido allí, y os aliento que si algún día podéis, intentad hacer esos recorridos que hemos hecho nosotros, poniéndose en la situación de lo que vivieron los valdenses, porque la historia se va a repetir. Y en esa historia, en esa repetición de la historia, los protagonistas no van a ser solo los valdenses, van a ser los creyentes de ahora. Pero bien, antes de entrar en más explicaciones, yo daría paso a la primera persona que ha hecho una expedición con nosotros a un lugar. Hace poco se bautizó y ahora ha gozado también de poder venir al Piamonte. O sea, que si quieres contar tus sensaciones al respecto. Bueno, pues feliz sábado a todos.
Bueno, pues sí, mi primera experiencia de expedición. La verdad es que aún estoy asimilando todo lo que vivimos allí. Fue especial porque también fue una salida con muchos hermanos, éramos en total 15 ahí, andábamos. Y, y la comunión que hicimos entre todos y no sé, fue, la verdad me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien y también tuvimos pues tiempo de sumergirnos un poco en el mundo y de los valdenses, ¿no? Y también pues la oportunidad de ver, porque cuando muchas veces lees, ¿no?, las historias, tú no le pones imagen a lo que lees, ¿no? Pero cuando estás allí, ¿no?, y ves las condiciones, cómo son las montañas, qué clima, te imaginas en esos años con la ropa que tenían, con, bueno, su manera de vivir, ¿no? Y lo comparas con ahora, pues aún te impacta más. Y ves, ¿no?, la fuerza que tenía esa gente. Es impresionante. Y te miras a ti, ¿no?, y ves con las comodidades que vivimos hoy en día y con lo que nos quejamos y cómo esa gente, pues con lo que tenían, bueno, con unas condiciones muy, muy duras, pues como la fe era impresionante la que tenían y el trabajo que hacían. Fue, bueno, hubo muchos momentos, ¿no?, muy, muy emotivos, pero sí que en concreto hubo uno que fue cuando estábamos en Prat del Torno, que es donde hay la escuela, que bueno, supongo ya lo explicaréis. Este momento fue realmente emotivo. De hecho, si nos agachamos, creo que es la imagen que tenemos detrás, ¿no? Sí, sí, sí. Miradlo bien, a ver qué os parece, ¿qué veis? Los Alpes. Pues esa es la escuela, a una de ellas de las que hace referencia precisamente Josep. Es zona de Alpes, lugar precioso, y ese edificio que habéis visto allí es una escuela erigida hace muchísimos años y que servía para instruir a los chicos o niños, luego chicos, que terminaban partiendo para dar el mensaje al mundo. Y en las filmaciones mostraremos lugares por donde ellos iban pasando, cruzando fronteras y tantas cosas más que creo que vale la pena que veáis todo eso. Pero bueno, no os hemos dicho dónde hemos ido en concreto, ya lo iréis viendo en el reportaje. Hay ciertas cosas que, bueno, sí que os podemos adelantar. Una cosa era esta, la escuela que veis aquí. Otra era una cueva donde también se congregaban, una cueva de unas ciertas dimensiones que, bueno, ya las veréis también. Y algún lugar donde ellos, un templo donde se reunían, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo iréis viendo en el reportaje. Pero nada, sigue. Bueno, pues eso. Ese momento fue muy emocionante, pero sí que, bueno, a mí que me gusta mucho la montaña, pues, y ver esas montañas, y bueno, no se parecen un poquito a las que tenemos por aquí en los Pirineos, pero bueno, Más colosal. más colosal. Y eso te da, bueno, una sensación, ¿no?, de pequeñez, ¿no? Y bueno, estoy muy agradecido porque también era uno de los sitios que yo tenía en mente. Siempre había querido ir a los Alpes, ¿no?, y no los había tocado nunca. Y fue también, pues mira, un regalo, ¿no? Y también me acuerdo, bueno, que así de modo de resumen, que era tan intenso lo que hacíamos todos los días que se me entrecruzaban los días. Ya por la tarde ya no sabía lo que habíamos hecho por la mañana de tantos. Y acabábamos cansados. Llegábamos al hotel y poco teníamos que hablar ya. Hola, adiós. Hola y adiós y a dormir, porque fue muy intenso, muy intenso. Han sido 5 días súper intensos. Bien, hay algo que quizás debemos comentar, porque hablamos de los valdenses, pero mucha gente no sabe quiénes eran los valdenses, no tienen ni idea.
En lo que iremos presentando vamos a mostrar un poco de su historia. Veréis que en el reportaje Fanny sobre todo fue la persona que más llegó a expresar todo el tema histórico sobre ellos. Los valdenses era un grupo de personas que vivían no todos en la misma población, sino que es una zona un poco extensa, y todos creían en lo mismo. Y sabéis, prácticamente entre sus creencias en un principio y las nuestras no hay diferencia, era lo mismo. Su origen es un poco debatido. Algunos dicen que conocieron el Evangelio a través de uno o a través de otro. Bien, hay una cosa que es bastante clara. Los valdenses no forman parte en sí del movimiento de la Reforma protestante en la Edad Media. Ellos ya eran anteriores a eso, luego se añadieron al movimiento de la Reforma. El origen de ellos parece ser que ya viene del mismísimo Pablo cuando estuvo en Roma, dio el Evangelio y desde allí, por circunstancias con los romanos, con el imperio, ya tuvieron que ir desplazándose hacia el norte de Italia y estas personas allí tuvieron que afincarse con una vida bastante dura, porque cuando ves esos lugares evidentemente piensas la gente de campo de entonces aquí debería pasarlo realmente mal, porque es un lugar elevado, donde las nevadas, ya os podéis imaginar en invierno, las temperaturas que llegan a tener, etcétera, etcétera. Gran cantidad de agua, eso sí. Pero todo indicaba que esta gente había recibido el Evangelio directamente de los primeros cristianos, de primera mano, de los mismos discípulos. En este caso, de Pablo. Y bueno, unos dicen que quizás era cuando estuvo en Roma, otros cuando quizás estuvo por España, dicen, o por nuestra zona, Ampurias, quizás en la provincia de Girona, quizás Tarraco, Tarragona, no se sabe bien, pero que ellos recibieron el Evangelio directamente de los apóstoles, con lo cual su creencia por eso es prácticamente igual que la nuestra, no hay diferencia. Y estos señores, al pasar los años, evidentemente surge, ya sabéis quién, la Iglesia Católica Romana. Y con la Iglesia Católica Romana, como se suele decir, con la Iglesia hemos topado. Y a partir de allí tuvieron gravísimos problemas de persecución a muerte. Y no duró un año, ni dos, ni tres, fueron siglos y siglos y siglos de persecución a muerte. Y cuando leéis toda su historia es verdaderamente escalofriante. Pero es impresionante cómo vivieron ese mensaje, esa fe, fuera como fuera hasta el final. La historia continúa, es mucho más extensa, pero es para que tengáis una referencia de quiénes eran estos valdenses. Ellos guardaban el sábado, como nosotros. A diferencia de los de la Reforma surgieron después. El origen de ellos no es el mismo que los valdenses. La Reforma fue originada por gente que salía del catolicismo, que intentaba ir recuperando verdades aplastadas, pisadas por Roma. Ellos no, ellos ya las conservaban de antes. A partir de aquí esa diferencia es muy notable. Lo que pasa es que finalmente tienen que pasar por una serie de circunstancias y buscando protección, más allá de protección divina y hartos de tantas muertes, hicieron el pacto con la Reforma, que eso les ayudó a poder salir adelante, a poderse salvar aparentemente. Pero en parte eso fue su auténtica desgracia, porque ya por esos alrededores el sábado había quedado aparcado ya para ellos. En la Reforma el sábado no se guardaba, ya lo sabéis. Y bien, ahora que tenéis ya un poco de noción de quiénes eran, pues vamos a seguir. Ángel. Bueno, pues la idea general va por lo que decía Josep, es la empatía con... Ay, ¿qué? No, profesor. ¿Sí? Pues lo que decía en líneas generales es con lo que decía Josep, la empatía con personas que vivieron hace, pues eso, casi 1000 años, ¿no? Más de 1000 años. Estando en los lugares que ellos pisaron y que no han cambiado mucho desde entonces, a no ser por todas las infraestructuras, ¿no?, para llegar allí. Pero podemos observar las viviendas que ellos tenían,
tal cual estaban, ¿no? Con esas paredes de piedra, esos techos de madera y esas cubiertas tan espectaculares de piedra, de losas de piedra, que algunas veces creía que era granito. Es piedra madre, es puesta en los tejados, y eso es, bueno, es espectacular verlo, ¿no? Todas son así. Es un aislante precioso, inmenso y muy efectivo, ¿no? Tanto en invierno como en verano. Y bueno, eso es lo físico, el tema natural, el hecho de que ellos en algunas ocasiones, como Fanny comentaba en algunas historias que estaban escritas sobre ellos, que cuando tenían que volver del exilio que estuvieron, ¿no? Que volvían a las montañas y exclamaban que echaban de menos, que querían, que amaban esas montañas, ¿no? Porque esas montañas eran para ellos el refugio, eran el alimento, eran la vida, y desde ahí iban a predicar. Lo que más me impactó es el hecho de que toda su vida, pero toda su vida era alrededor de la evangelización. Desde su nacimiento, en escuelas como las que vemos ahí, se formaban a los niños para que cuando tuvieran una edad adecuada salieran en parejas a evangelizar. La evangelización evidentemente no era ir por ahí poniendo un letrerito diciendo somos valdenses y os predicamos la palabra de Dios, porque eso simplemente era una manera de que los pudieran matar más rápido. Ellos llevaban en sus vestidos lugares especialmente diseñados para guardar porciones de la Escritura y darla a todos aquellos que mediante su vida diaria de negocios, porque ellos eran comerciantes, pudieran llegar a la gente. Y que eran escrituras que ellos previamente habían copiado de los textos originales bíblicos. Exacto. Ellos tenían que hacérselo todo, se lo hacían todo. Se copiaban se hacían ellos mismos las copias y eran traducidas desde los originales. Eso también nos impactó mucho y es lo que demuestra sobre todo que hayan tenido acceso a los originales, el hecho de que tuvieran un acceso directo a los apóstoles y no mediante traducciones previas, ¿no? Luego el hecho de que enviaran a sus hijos, ¿no? De dos en dos por las montañas, ¿no? Es que era su modo de vida, era su línea, su manera de vivir, y no había nada más importante que eso. Entonces todo eso es lo que un poco se ha quedado atrás, ¿no? en nuestras preferencias diarias. También vi un paralelismo interesante con lo que hoy en día tenemos que hacer nosotros, y cuando veía lo de esas porciones de escritura entre los vestidos, recordaba, digo, ¿cuántas veces yo me he olvidado un simple díptico y no lo he llevado encima? Tenemos bolsillos, tenemos de todas maneras para llevar un par de dípticos encima y dárselo a quien sea necesario. Y hoy en día esa es nuestra porción de Biblia, porque no puedes ir a la gente y decirle hola, buenos días, Dios te ama, y darle un trozo de Biblia y lo va a tirar al suelo, ¿no? En esos momentos había una cultura general en la cual sabían que había un Dios, que había como una especie de pueblo que les explicaba algo de las Escrituras, y las Escrituras estaban en la mente de las personas. Hoy no, ¿no? Bueno, Entonces al menos en nuestra parte del mundo. En nuestro mundo, sí. Entonces un poco nos veía así, nos veía como intentando llegar a los demás. Ellos tuvieron momentos de paz, pero sobre todo tuvieron momentos de persecución. Vivían en los valles y cuando eran perseguidos subían a las montañas. Bueno, todo eso, ¿no? Todo ese modo de vida que, bueno, tiene un paralelismo con el día de hoy, son otras maneras, es otro tiempo, pero ¿quién de nosotros pone el Evangelio en el medio y toda su vida va alrededor de esto, ¿no? Y bueno, quizás el momento más emotivo, aparte del que tú comentabas, ¿no? El momento en la escuela, fue el hecho de estar en una de las cuevas que podían haber servido para que ellos se reunieran, ¿no? Estuvimos ahí dentro a oscuras y, bueno, pensabas, nosotros hoy en día, para reunirnos, tenemos que coger el coche o como mucho andar o coger un tren o un autobús, llegar y es cuestión de voluntad propia, ¿no? Es decir, yo quiero ir o no quiero ir. Pero es que en esos momentos era, yo quiero ir y voy a pesar de que por los bosques encuentres algún mercenario, porque lo que hacían eran contratar a mercenarios de diferentes países, Francia, España, Italia, para poder matar a estas personas. No lo hacían ellos mismos, ¿no?
las hordas papales contrataban ejércitos. Y que por el camino te puedes encontrar una de estas personas y te puede matar. Y a pesar de eso iban y se reunían en esas cuevas, porque eran cuevas hechas por el terreno, es una zona de derrumbes, y los derrumbes hacen que se generen una serie de huecos en las rocas. Y en esos huecos se reunían. Y que posiblemente a la hora de estar reunidos allí podían salir y encontrarse con guardias que lo que intentaban era matarles, ¿no? Entonces, yo me ponía un poco en la situación, ¿no? A veces nos cuesta venir y reunirnos y tal, pero es que ellos lo hacían jugándose la vida, ¿no? Entonces, cuando recuerdas las palabras, ¿no? Creo que es Pablo, ¿no? No dejéis de reuniros como algunos tienen por costumbre. Claro, lo lees así hoy en día, vale, pero es que en esos momentos, leer eso en esos momentos, no dejéis de reuniros como algunos tienen por costumbre. Y ellos ahí, a pesar de todo, reunirse en esas condiciones. Bueno, pues eso es un poco lo que más me impactó. Y evidentemente el medio natural es precioso, agua por todos lados, o sea, podías beber en cualquier momento, había fuentes constantes. Bueno, y no recordar las citas, bueno, los textos de algunos escritos sobre los valdenses que decían que podían hacer fértiles tierras infértiles, ¿no? O sea, cultivaban en cualquier lugar para poder subsistir. Y bueno, que no tenían lo que tenemos nosotros hoy y a pesar de eso no importaba. Las distancias es otra de las cosas. O sea, 170 kilómetros desde el pueblo de Suiza, la frontera de Suiza, hasta Italia. Para nosotros en coche ya fue un problema. Ay, que me duele aquí, ay, que no sé qué, que si la asiática. Pero, a ver, iban en grupos caminando por esos... Bueno, eran los valles del río, remontaban el río. Entonces llegamos a un punto que llegamos a 2.900 metros de altura, o 2.800, y por ahí pasaba el valle y el cuello de San Bernardo, que es entre dos montañas, por ahí pasaban para llegar a Italia. Ahora lo veías todo muy verde y precioso en pleno agosto, pero es que tenían que hacer unas subidas. Vimos gente allí que llegaba, que cuando llegaba arriba se apoyaba en el bastón y empezaba a hacer así como para respirar, porque, claro, es una altitud en la cual tus glóbulos rojos tienen que multiplicarse para poder funcionar. Tienes que tener una capacidad física importante conforme vives allí y la vas cogiendo, pero bueno, veías que tenían que ser unas máquinas de andar, de subir, de bajar, de trabajar. Bueno, ya explicaba, ¿no? Las mujeres que eran capaces de coger a los propios críos y también a los sacerdotes, dijiste, a hombros cuando tenían que salvarlos o algo así. Bueno, no sé. No, los niños. Pero era una gente fuerte, ¿no? Formadas en las montañas y que nacieron en las montañas sin vacunas. Sí que es verdad que tuvieron la peste también, que les hizo una mala pasada, ¿no? Pero bueno, que espectacular en general, ¿no? Luego la pena ver cómo pues se vendieron, ¿no? Pero claro, también piensas y te pones en su situación y dices, ves que tus hijos se mueren, ves que te persiguen, te quieren matar, ¿no? ¿Vas a juzgar a esos? No era matar y ya está, normalmente, sino que primero, ya os podéis imaginar, la de torturas brutales que les llegaban a hacer. No todos morían de golpe de espada. No era rápido, vamos. Los cogían, pero no los mataban allí. Los cogían, los llevaban a según qué sitios. También veréis en las filmaciones un peñasco donde simplemente les ataban las manos a los tobillos y los lanzaban. Se oían los gritos durante semanas en el valle. O sea que había un odio realmente importante. Satánico. Porque es el mensaje. Cuando los ángeles están reteniendo los vientos, están reteniendo esos vientos. Eso es lo que está reteniendo. Si algunos pudieran, lo harían ya con nosotros. O sea que eso es lo que, bueno, te hace plantearte la vida, ¿no? ¿Qué narices estás haciendo, no? Ya está. Pues Fanny. Feliz sábado, hermanos. La verdad que
como ya lo comentaban, ha sido una experiencia inolvidable. No se te va a olvidar en la vida. Hay cosas que uno vive que quedan tan marcadas por muchas cosas, pero esta, a ver, que para poder ir ahí, pues tuvimos que leer mucho acerca de ellos. Yo sabía más o menos lo que decía el conflicto de los siglos y algún documental que había visto hace muchos años atrás. Que también aprovecharemos a mostrar, hechos por adventistas de hace muchos hay años. dos y lo que narran mostraremos. historia y bien, Pero vale la pena sí, también. fue hace muchos años y me acuerdo que lo vi y en ese momento me impactaron mucho el ver la valentía de ellos. Después en el conflicto de los siglos pues lo leí, pero ahora preparando todo el viaje para poder hacer todas esas rutas por donde íbamos a ir, pues estuve leyendo mucho sobre ellos y la verdad es que cada cosa que leía me dejaba más impresionada. Bueno, él ya lo comentaba, las cosas que pasaron esta gente fueron increíbles. Bueno, hablamos de esos 1000 y pico de años de persecución, ¿no?, que hubo en la Edad Media. Ahora habíamos leído mucho, nos habíamos preparado para estar en ese lugar, pero cuando llegamos ahí, cuando se ponía en 3D lo que había leído y me ponía en sitio, imaginaba todo lo que había pasado ahí, es que fue impresionante porque, claro, uno se traslada al pasado y se traslada al futuro, en un futuro inmediato donde el pueblo de Dios volverá a pasar lo mismo, o peor, no sé, porque estamos en un tiempo en el que la tecnología pues ha avanzado tanto y yo qué sé las cosas que prepararán, pero como nunca más. exactamente, lo habla. Entonces, si en ese tiempo las bestiezas que yo leí que le hacían a estas personas por defender el Evangelio de Cristo, no me puedo imaginar lo que será al final. Entonces, el estar ahí, el ver esas montañas que son impresionantes, yo como él lo dice, yo invito a las personas que pueden tener la capacidad de poder ir a visitar estos lugares, que lo hagan, porque te hace plantearte muchas cosas, reflexionas y realmente es muy, muy, muy bonito. Y las montañas, pensábamos nosotros, recuerdo que un momento cuando fuimos a un cementerio, porque hay un cementerio precisamente en Prat del Torno, donde estaba la escuela, bueno, un poco más abajo porque es el Valle de Angroña, y fuimos al cementerio. Había una iglesia valdense, que fue la primera iglesia que se hizo así ya como iglesia, ¿no? Y fuimos al cementerio del sitio y habían muchas tumbas, unas tenían unos como monumentos que eran como en forma de montaña, forma de pirámides, que nos llamó mucho la atención el por qué lo hacían. Pero eran gente que ya era un poco posterior claramente a los que murieron con la persecución, ya un poco de 1800 y algo para arriba, ¿no? Pero en ese momento yo miraba aquellas montañas que rodeaban todos esos valles y decía, aquí hay tantos muertos, ¿no?, que han muerto posteriormente, pero ¿y esas montañas cuántos muertos no guardan? ¿Cuántos muertos cuando Cristo venga no resucitarán de esas montañas? A mí fue un momento que me impactó mucho porque miraba alrededor y decía, aquí estas montañas guardan muchos muertos. Y cuando venga Cristo, será algo maravilloso ver que muriendo por Cristo, lo primero que van a hacer cuando abran los ojos es ver a Cristo. Fue un momento para mí muy, muy reflexionante. Luego tenemos lo de la cueva, que para mí fue otro momento muy especial. La verdad es que, claro, cuando nosotros íbamos por el camino hacia la cueva, ya hay un camino preparado, ¿no? Un camino un poco ya preparado, porque es una zona, dedicada a ellos, y es una cueva que, lo explicamos un poco en la filmación. Es una cueva donde se cree que
se reunían, iban tal vez huyendo o alguna cosa, y ahí en el momento de adoración iban y se metían a esa cueva y ahí adoraban, o también se resguardaban, ¿no? de cuando los venían persiguiendo. Pero cuando nos metimos ahí, claro, todo oscuro, llevábamos algunas linternas, pero llegó un momento en el que Víctor dijo de hacer una oración ahí todos juntos, nos arrodillamos. Era una cueva que había mucha humedad, veíamos las paredes estaban todas húmedas. Nos arrodillamos ahí en la tierra y hicimos la oración. Fue algo muy especial, lo hemos grabado, pero fue algo muy especial. Yo creo que cada uno de los que estuvimos ahí y vivimos esa oración, fue algo, bueno, no tiene explicación, porque te imaginas, ¿no? Yo me trasladé un poco al futuro y digo yo, cuando nos toque hacer esto, ya en plena persecución, yo creo que este momento no lo olvidaremos. Y yo me emocioné mucho en ese momento en la oración, porque fue realmente indescriptible lo que se vivió ahí, y pensar cuántos de nuestros hermanos pasados estuvieron ahí también haciendo lo mismo, orando. Ellos, porque Dios los guardara, ¿no? Por tener la oportunidad de seguir viviendo para poder predicar el Evangelio, o por no claudicar en ese momento, ¿no? Que los perseguían. Y recordemos que ellos, o a ellos les debemos prácticamente el estar en la fe, en el mensaje, que la Biblia no se haya volatilizado, porque ellos lo que hicieron es entregar sus vidas para seguir compartiendo porciones de la Escritura o la Biblia entera, que ellos mismos copiaban, ¿no? Murieron para que el mensaje llegase a muchas más personas. Su vida era dar el Evangelio. Y cuando ves todas estas historias y cómo eran capaces de morir por dar el mensaje a los demás, realmente es cuando la cabeza empieza a dar vueltas y dices, como decía Ángel, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros, ¿no? Por el Evangelio? Sí, sí, sí. Es impresionante. Y la verdad es que este fue otro de los momentos vividos muy emotivos, y el otro fue cuando llegamos ahí a Prat del Torno. Al llegar, primero llegamos y veíamos aquellas montañas, ¿no? Enormes, que te sentías tan pequeñito, tan, hombre, al ver esa majestuosidad de esas montañas, de esa creación de Dios, y se sentía uno muy ínfimo. Luego, cuando andábamos buscando la escuela, que no la encontrábamos, porque claro, ahí está señalizado alguna cosa, ¿verdad? Pero nadie o sea, que no hay una persona ahí que te va dirigiendo. Y eso sí, todo está abierto. Ahí tú entras como Pedro por tu casa en cada una de las cosas, y nadie te persigue ni te dice nada. La confianza que estas personas tienen en los demás, ¿no? Aparte que recalcar que es una zona donde la gente es noble y muy amable. Realmente que ya lo traen en la genética, porque estaban ahí por ayudarte. Es una cosa de las que más te impresiona, ¿no? Es como Sí. si en sus genes se transmitiera la bondad aún de lo que eran sus ancestros. Sí, 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 porque Es fue tremendo. fue increíble. Y que te dejaran, que no les importaba si mira, si ibas a hacer alguna cosa u otra, ellos confiando en las personas, y siempre tratando de ayudarte. Siempre me acuerdo que cuando pasamos por ahí, por algún pueblo buscando un baño, y nos bajamos en un restaurante para poder ir a hacer las necesidades. Entonces llegamos y decimos, pero tenemos que comprar algo, obviamente, porque claro, venimos a utilizar el baño y ya está. Entonces pasamos, le dijimos estaba la señora ahí, ya estaba preparándolo todo para la hora de la cena del restaurante, y le dijimos el baño, que si nos podía prestar el baño. Entonces sí, dice, y entramos. Y le dijimos, muchas gracias, no, gracias a usted, que no sé qué, que no sé cuánto. Nos dan gracias por utilizar su baño. Realmente que son de las cosas que uno se encuentra y que agradece la amabilidad de las personas. Cuando estábamos ahí en la Groña, creo que era el valle, que nos perdimos ahí buscando ciabas, aparcamos una propiedad privada. Sí. Metemos ahí el coche y sale la persona, digo, ya está, ya lo hemos liado.
Y sí, dice, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Y no, estamos aquí buscando esto. Ah, vale, un momento, que llamo a un amigo que sabe de esto. Llama, marca ahí el mismo el móvil y no te pregunta ni quién sois, ni qué hacéis, ni dónde vais, ni a qué... Y encima llama a un amigo que habla en inglés. En inglés, y él se pone a hablar en un americano perfecto, a hablar con ese hombre que dice que este sabe 100%. Y sí, le habla y le pregunta, le enseñamos el mapa y dice, tienes que ir aquí. Muchas gracias y tal. Sí. Bueno, es que una vez más, como con el arca de Noé, ¿os acordáis? Cuando ibas a cierto lugar y te aparecía la persona justa puesta allí para orientarte en alguna situación, ¿no? Una vez más se ha repetido eso. Sí, la verdad es que nos hemos quedado y, bueno, que nos pasaron muchas cosas también. Nos ha pasado de todo, desde el primer momento en que llegamos al aeropuerto, bueno, unos líos con los coches, que perdimos la reserva que habíamos hecho del coche, nos cobraron más de la mitad por cancelarlo, bueno, tuvimos que alquilar otros coches. Desde ahí empezamos ya con los problemas. Luego de pérdida de varias cosas perdidas, pero se recuperaron. Lo mejor es eso, que se pudieron, algo que parecía imposible, bueno, yo diría en mi país es imposible y aquí ha pasado cosas que también sería imposible que se recuperaran este tipo de cosas. Pero bueno, mira, gracias a Dios que ahí estaba su mano, porque oramos por ello también y aparecieron. Bueno, y para terminar, para no hacerla tan larga, el último momento que vivimos fue el momento de la escuela. Yo creo que cada quien que vea ese momento que pasaremos en la escuela de los valdenses, en la escuela de Ibarba, que así le llaman, fue increíble. Fue increíble porque, como ya lo comentaban, el estar ahí, el ver una edificación de esos años, el ver una escuela donde se preparaba a los jovencitos para salir a predicar en el conocimiento de la Biblia, pero no solo en el conocimiento de la Biblia, sino que se les preparaba para el martirio, y ya lo decía ahí, se les preparaba para eso, porque posiblemente serían martirizados por el nombre de Dios. Y los padres que dejaban ir a sus hijos a que el barba los preparara, los despedían cuando se iban a predicar, y posiblemente los despedían para siempre. Bueno, o para mientras vivieran, ¿no? Porque posiblemente no vendrían. Tener el valor y la certeza de que estaban haciendo lo correcto y de que Dios al final, bueno, mira, mi hijo lo pierdo momentáneamente, pero ya en la resurrección lo volveré a recuperar, era tener una fe grande. Sí, recordemos que ellos eran enviados de 2 en 2. E iba un joven con alguien ya más adulto, de más experiencia, y iban por los lugares predicando juntos, pero a veces se dividían y luego volvían a juntarse para orar y reconfortarse y seguir avanzando. Porque ya sabéis que, claro, no podían decirle al primero que pasaba, mira, te voy a dar una copia de la Biblia y verás la verdad. No, claro, tenían que, a través del comercio, ofrecerles un producto para después, tanteando a la persona, si esa persona era capaz de poder aceptar el otro producto que era más valioso que el que llevaban, y era la palabra de Dios. Y bueno, a veces no siempre salía como uno quisiera, y eran delatados, y ya os podéis imaginar el resto de lo que les pasaba, ¿no? Sí, y que para poder subir a esa escuela, madre mía, la excursión para arriba, que cuando nosotros, bueno, al menos cuando yo llegaba que me faltaba el aire porque estábamos a cierta altura, ¿no? Y para subir yo no sé cuántos metros para arriba estaba totalmente en lo más alto la escuela. Y los niños que iban ahí, los jóvenes que iban ahí todos los días a hacer esa excursión para poder ir a aprender de Dios, la verdad. Y ver ahí, tenían la escuelita, bueno, ya lo verán en la filmación, una mesa en el centro de piedra, que se supone que ahí estaba la Biblia ahí, ¿verdad? Bueno, lo tenían así. Había una chimenea al lado y poca cosa. Y bancos alrededor. No sé si así lo tendrían al principio, pero más o menos emulaban como era en la época. Unas ventanas muy pequeñas. No había prácticamente todo claridad. De piedra. El techo muy bajo. Y el techo muy bajo, sí. Supongo que por las temperaturas, para que el calor corporal también
ayudara a que no marchara todo. Y al lado de eso había otra habitación. Al parecer se ve como que había una mesa y una silla, como que era donde comía el barba o el maestro que los instruía. Y al lado de eso había otra habitación que era donde dormía, una cama, 4 tablas, un armario de pequeñito nada, y ya está. y debajo, a la parte inferior, un lugar donde parece ser que había algo de ganado, ¿no? O sea, Seguramente para transmitir más calor. Sí, exactamente. Y eso era lo único que tenían. Todo totalmente rústico, con las condiciones más humildes posibles. Y uno se pregunta, y no les importaba estar ahí, padecer frío, padecer, bueno, lo que fuera, pero con tal de instruir a estos jóvenes para poder ir a predicar el Evangelio. Las Una condiciones. cierta seguridad, claro, es que Sí, las sí. montañas les daban esa... Cuando estás allí te sientes acogido por las montañas, ¿no? Te recogen, te protegen, y ahí es donde podían como armar toda esa estrategia, porque eso al final es una estrategia, parece una estrategia casi militar, ¿no? En el sentido de vamos por aquí, vamos por allí, coge este sendero, te enseño esto, tienes que hacerlo así, tienes que enseñar. Escuelas de evangelización, de colportaje, lo mismo que sería el colportaje ahora, igual. O sea, bueno, soldados, al final forman soldados del Evangelio, sí. Y bueno, claro, y al ver todo eso, pues decir, y hoy en día realmente que nos quejamos de todo, hoy en día la farsa que es el cristianismo en sí, estas personas con poco o nada lo hacían todo por entregar el Evangelio, y nosotros que, mira, estamos cómodamente dentro de, unos con más, otros con menos, pero al fin y al cabo cómodamente, no tenemos estas condiciones y nos quejamos de todo, y ellos nada, estaban en peligro sus vidas y no les importaba. Realmente fue muy, muy, muy duro ese momento de reflexión, ¿no? Y de ver todo aquello, y bueno, y después las palabras que dijo Víctor en uno de los momentos ahí fue muy emotivo. Las lágrimas corrían por los ojos porque estábamos viviendo aquel momento y estábamos poniéndonos en la piel de estas personas y diciendo realmente que no somos ni la cuarta parte de lo que estas personas eran y de lo que estas personas amaban a Dios y amaban el Evangelio. Ese fue uno de los momentos más grandes y más emotivos que vivimos ahí. Y en general, pues, compartir con los hermanos, con todos los que estábamos, éramos creo que 16, 15. Bueno, bueno, la camaradería que se arma, el estar todos en un mismo sentir. Bueno, fue para mí, bueno, cada vez que vamos a este tipo de cosas y siempre hay personas que nos acompañan, es lo mejor. Porque Bueno, y entre nosotros habían un par de valdenses, entre comillas, porque Javi y Laura han hecho prácticamente la misma función de valdenses en nuestros tiempos. Sí. Y nos Sí, acompañaron. nos acompañaron. Ellos es lo que han estado haciendo estos últimos tiempos, claro. Ir por los lugares, dejarlo todo, no importarles nada, y ir a evangelizar por montañas, por donde los pille. Realmente que ellos, me imagino que se sintieron un poco identificados con el estar ahí, ¿no? ¿Y los niños que había? Claro, y otra cosa, nos acompañaron la familia esta que vive ahí en Italia. Gianfranco y su esposa, que Gianfranco es uruguayo, ¿no? Pero tiene mucho tiempo de vivir ahí, su esposa es rumana, y las 2 niñas que, bueno, son italianas, que nacieron ahí, y realmente que espectaculares. Andar con niños así es que da un gusto increíble. 2 niñas que parecía como que no, bueno, no como que no estaban, sino que estaban disfrutando el momento. Ninguna se quejaba de que decir, hay que subir, porque subimos montañas, hay que subir esto. Pero montañas, ¿eh? Montañas. Sí. Hay que subir esto, que no sé qué. No, ellas como si nada, subiendo,
siempre muy educaditas, ninguna pataleta, absolutamente nada, y te ayudaban, porque en la escuela iban viendo ellas, buscando las cosas, y mira que aquí hay esto y lo otro, aquí esto y lo otro, fue increíble, dio un gusto tremendo. Son tímidas, pero a la vez le ves esa inocencia, ¿no?, que hoy en día se está perdiendo tanto en los niños. Pero es que además los padres, claro, las han instruido de un modo ya en la verdad y con una potencia. Y atentas cada vez que mencionábamos, que dábamos la parte histórica y estábamos hablando, ellas ahí escuchan y que en español lo entienden más o menos, ¿no?, porque su idioma es el italiano. Y ellas ahí atentas escuchando. Es que realmente que felicitar a esos padres, ¿no?, porque con las niñas han hecho una labor increíble. Bueno, y decir que Sam y Saida iban con el Twitter y eran, sobre todo, claro, Sam, quien iba haciendo las referencias por dónde íbamos en cada lugar, poniendo alguna fotografía, diciendo dónde íbamos a ir próximamente, y gracias a eso se podía estar informando a todos los que estabais conectados en Twitter para saber en directo prácticamente qué estábamos haciendo en esos momentos, con lo cual es otra gran labor. Sí. Bueno, y agradecer la alegría y la disposición de Saida, porque se levantaba sonriendo, estaba en los momentos sonriendo, íbamos a dormir, ella sonriendo, y con esa disposición siempre de servicio. Bueno, yo que cada uno de los que estuvo ahí, aunque no lo crea, sí nos alimentó a todos, hizo un papel fundamental en cada una de esta vez ha sido una mezcla de tipo encuentro tabernáculos, ¿no? O donde vayamos, que nos encontramos con gente que quieren lo mismo, pero además en expedición, exacto, ¿no? Es una mezcla de las dos cosas. Da gusto, la verdad, ir a esto, o sea, a mí, yo no voy a negar que me guste ir a los lugares, viajar, aunque después acabe un poco cansada, pero esta forma de ir a los lugares y de conocer los lugares teniendo un propósito y en hermandad, es que no se trata de hacer excursiones porque sí, sino que porque hay un propósito de que es algo por el Evangelio. Y entre hermanos es impresionante, la verdad. Bien, pues ahora damos la palabra a Ana. ¿Te ha quedado algo por explicar? Cuando lleguemos a ti ya... Hola hermanos, feliz sábado. Bueno, sí, ya no queda mucho por explicar, pero y aparte que es tarde, ¿no? No, yo quería recalcar más que nada, pues... ¿Sí? Sí, está abierto, sí. ¿Cambio? ¿Lo tienes apretado? Sí. ¿Sí? ¿Se oye? Pues cambio de micro. A ver, ¿ahora? Vale. Bueno, no, a mí encontré muy interesante la manera que tuvisteis de ordenar las visitas. El primer día estuvimos en el museo, estuvimos en la biblioteca, fue la recopilación teórica de todo, de la forma de vivir de los valdenses, cómo eran las casas, cómo vestían, cómo todas las herramientas. El segundo día fuimos in situ al sitio donde vivían, realmente fue espectacular, ¿no? Pero yo creo que nos ayudó mucho el hecho de que el día antes hubiéramos estado viendo el museo, ¿no? Y el último día fue cuando fuimos al paso de San Bernardo en Suiza, que allí ya te das cuenta de la inmensidad del momento que esta gente vivieron, ¿no? Yo viví muy especialmente en el valle donde estaba la escuela. Me dio la sensación de que estaba en el momento de los valdenses, en moderno, por las casitas, la gente que vivía allí, todas las casas abiertas, la gente muy amable. Yo me imagino pues a aquella gente, a aquella comunidad viviendo muy abiertas a todos los demás, ¿no? Y esto me dio una sensación de que es un pueblo que tenemos que tener en cuenta de cómo vivían, de cómo se respetaban los unos a los otros, se ayudaban y que tenían una función muy concreta, o sea, tenían clarísimamente la misión de hacer llegar el Evangelio a todo el mundo, ¿no? Y una forma de vivir muy simple, muy en la montaña, viviendo mucho la naturaleza,
Y bueno, yo pienso que es de admirar y de tener en cuenta, sobre todo para los tiempos que vendrán finales. La excursión fantástica, el entorno maravilloso. A quien le guste la montaña, vamos, está clarísimo que es de los mejores parajes que hay. La gente de allí súper agradable, súper encantadores. Y el grupo, bueno, qué decir, ¿no? Es una experiencia que siempre se vive con mucha intensidad y con mucha alegría. Y bueno, y aparte de esto, pues muchos momentos de conmoción, muchos momentos alegres, de todo un poco. Sí. Que esto ya está bien. Y un momento curioso, porque en el primer lugar donde visitamos pedimos que nos mostraran la Biblia de ellos. Una Biblia de 1532, que ya lo veréis en el reportaje. En un principio no nos la iban a mostrar, pero dijimos que íbamos en grupo, así tampoco, pero bueno, gracias a Dios se nos ocurrió decir que era para hacer el reportaje y bueno, me hicieron llenar un papel y al cabo de un rato regresa el señor con unos guantes que se pone de silicona para abrir la Biblia que ya llevaba y era la primigenia, la original, que la tienen guardada yo no sé dónde. Y allí pudimos mostrar, tú fotografiar también, ¿no? Y te quedas bastante impresionado. Tienes una Biblia de 1532, que es la primera Biblia que hicieron ellos, pero no en su idioma, sino en francés. Y es la primera que ya es editada en plan imprenta, no es manuscrita. Entonces, bueno, te sorprende, tienes allí algo que ellos hicieron para que el Evangelio llegase en francés también a toda esa nación, o lo que terminó siendo la nación de Francia, ¿no? En general. Bueno, y se esperaron, tuvieron abierto el museo, la biblioteca, hasta mucho más tarde para que pudiéramos ir. Se llamaron. Llamaron por teléfono, que nos estaban esperando. O sea, a ver, una amabilidad y una entrega increíble. O sea, la verdad es que pudimos hacer todo lo que estaba previsto, yo creo. Sí. Encontramos todos los sitios que teníamos que encontrar y todo fue perfecto. O sea que, gracias a Dios. Sí, muy agradecidos. Muy bien, ahora Luis. Buen sábado a todos, hermanos. Sí, este episodio de la Biblia a mí me sorprendió grandemente una vez más, ¿no? Porque te das cuenta que hay veces que es como si te encontraras una persona que lleva una inercia de decir no, porque ya todos los grupos que pues van a visitar esa Biblia concretamente, que pues habrán grupos continuamente que van a verla, ¿no? Protestantes sobre todo, y él siempre decía que no, porque no podía ser cada grupo que llegase pues mostrarle la Biblia, y ese fue el argumento, y de repente, ¿no? Se abre como una cortina y dice, vale, adelante, sin dar más explicación, o sea, a mí eso realmente una vez más me sorprendió, ¿no? Sí, desde luego. Desde luego. Fue bueno, y lo pudimos entrevistar y todo, sí, él nos ofreció las explicaciones, claro. Todo. Él mismo se prestó a dar toda la explicación y a responder a todas las preguntas con una gran disponibilidad, o sea que realmente fue un momento muy bonito. Y bueno, los valdenses, pues todo lo que habéis dicho, efectivamente es un viaje impactante, te das cuenta que un pueblo bien centrado en la palabra de Dios, en oración y poniendo toda la carne en el asador, realmente es capaz de dar una gran luz al mundo, de completar episodios históricos que vistos después parecen imposibles, ¿no? que un humano o una comunidad humana haya podido obrar de esa manera tan pura, con tanta fe, con tanto altruismo hacia el resto de sus semejantes. A mí eso es algo también que me conmueve y de lo cual debemos aprender como pueblo también. Ya lo estamos haciendo, pero ver estos casos pues realmente te ayuda a avanzar más rápidamente. Y bueno, también la paradoja que ellos pues huyeron, vivían en las montañas, eran educados ahí y que bajaban a los valles a predicar. Nosotros hemos nacido en los valles y al final pues tendremos que, bueno, ellos bajaban a predicar para morir tantas veces, ¿no? Y nosotros pues tendremos que hacer un poco el camino inverso. Hemos nacido en los valles y al final sabemos que después de predicar en ellos pues tendremos que huir a las montañas donde Dios nos dará la vida eterna si nosotros pues estamos en la labor, ¿no?
Y nada, para no alargarme más, también la persona que conocimos que nos enseñó la escuela, el que decía que era el último valdense, ¿no? El último, le puso un poco de épica, pero realmente era una persona muy amable, muy simpática, pero que te das cuenta que la enseñanza valdense prácticamente desapareció hace ya tantos años, ¿no? Otra lección más de que realmente Dios va levantando gente, va levantando pueblos que tienen su momento histórico, que dan una luz muy brillante para luego pasar el testimonio a los siguientes, y ojalá seamos nosotros este último remanente que dé la luz que necesita el mundo con toda la fe que ellos demostraron. Esto es algo que nos llamó mucho la atención, porque precisamente con este señor del que estás hablando, un hombre de 81 años, cuando precisamente la esposa de Giovanni le preguntó por el tema de ¿por qué no guardan el sábado?, su respuesta fue: yo no soy teólogo, y veías que no quería ni tratar el tema. Él decía, muchos amigos adventistas, tenía el conflicto de los siglos allí, que le había arreglado un amigo pastor suyo, y sí, varias versiones, y otro libro de otro señor adventista que había hecho toda la historia de los valdenses, también lo tenía allí, pero él no quería entrar en polémicas. Se ve que ya parecía quemado de que todos los adventistas le dijeran lo mismo. En ese momento fue un poco de tensión para él, pero después, bueno, siguió con sus bromas y demás, ¿no? Pero también es curioso porque precisamente la persona que nos mostró la Biblia, cuando tuvimos un poco de diálogo con él, y eso que él sabía la historia de los valdenses, pero curiosamente a nivel doctrinal empezábamos a decir algunas cosas y parecía como no supiese absolutamente nada, pero no en ningún momento mostró rechazo ni nada parecido, al contrario, seguíamos dialogando, ¿no? Pero es cuando te das cuenta que los valdenses de ahora necesitan conocer también el mensaje del cuarto ángel, recuperar lo que tenían sus ancestros, no lo que han tenido hasta ahora con el ecumenismo, porque ya veréis que de eso también tratamos, ¿no? Y de hecho, ese centro es un centro ecuménico ahora, de los valdenses unidos a baptistas, luteranos y, cómo no, hasta el Papa de Roma. Veremos también al final de la filmación el lugar donde el Papa estuvo, con eso concluimos precisamente todo el reportaje, y veréis que aún celebran la Reforma, esos 500 años de Reforma, pero parece ya de risa, porque ya no saben ni lo que creen en verdad, ¿no? Han abrazado lo peor que podían llegar a hacer, sin darse cuenta quizás muchos de ellos. Por eso esperamos que este reportaje también pueda ser traducido al italiano y pueda ser quizás una luz, con la ayuda de Dios, para los mismísimos valdenses que lo necesitan con plena urgencia. Muy bien, Lina. Bueno, feliz Santo Sábado a todos los hermanos. La verdad que para mí sí ha sido muy impresionante este viaje, porque cuando yo leía también el conflicto de los siglos allá en mi país, en mi vida, creo que nunca se me cruzó por la mente que podría estar en este lugar tan impresionante, Ni yo. tan maravilloso. Yo cuando estaba por ahí, iba por ahí, a veces decía me peñisco, porque de verdad que no me lo podía creer, nunca me lo imaginé, pero digo yo, las cosas que tiene nuestro Dios para cada uno, ¿verdad? Y esto pues nos enseña de verdad lo que debemos de realmente estar haciendo, porque como primeramente cuando bueno, tantas cosas, pero pues no podría explicarles tanto detalle, pero sí cuando estuve en la cueva, que estábamos en la oración y que estábamos de rodillas ahí, también mi mente también se trasladó quizás a lo que ellos pudieron haber sentido. Tal vez nosotros no estábamos con esa presión, ¿verdad?, de lo que ellos sentían, de saber que en cualquier momento les podían llegar ahí o dejarlos sin salida, pero me ponía a pensar yo qué tremendo debió haber sido para ellos, y de verdad que nosotros que aún lo hacemos libremente. Entonces me dejó impresionada de estar ahí orando. Me parecía realmente como un sueño, como que era una visión que estaba en ese momento, pero le agradecía mucho a mi Dios porque me permitió estar con este grupo ahí, y que ojalá que pudiéramos estar juntos para estos tiempos finales, que no sabemos si llegaremos o ya Dios nos mandará a descansar como a Él decida. Y otra
también otro momento impresionante fue ahí en el colegio de ellos, o en la escuela de ellos. Yo entré a cada uno de los lugares ahí y me sentía, me sentía chiquita, me sentía como una cucaracha. Pensar, digo yo, lo que debiéramos estar haciendo, lo que ellos hacían y nosotros qué. Me sentía avergonzada con mi Dios. Realmente me sentí impactada y me dejó mucho pensamiento y muchas cosas por hacer. Y yo le pedía a mi Dios, quizás no todos tenemos la valentía y la fortaleza, pero yo sé que en un momento dado Él nos va a dar a cada uno esa valentía que necesitamos para predicar su palabra y que tenemos que estarlo haciendo ya porque el tiempo es poco, es corto para la libertad que tenemos en este momento. Sabemos que esa libertad muy pronto se acabará y que tenemos que ser valientes y esforzados, como dice su palabra, y pues impresionados con esas personas que sufrieron en carne propia todas las inclemencias del tiempo, hambre quizás, dolor, pero a ellos nunca les importó nada. Entonces debemos de aprender mucho y ojalá que queden en nuestras mentes estos momentos para poder hablarle a las personas y tener esa fortaleza que ellos tenían. La verdad que para mí ha sido un momento tremendo y les decía yo a Victoria, a Fanny, a Ángel ayer, como quisiera yo ser parte siempre de este grupo, porque cuando yo veo y hago comparación con lo de allá, pucha, digo, se está en pañales allá, sinceramente, pero bueno, ya Dios tiene para cada uno, tiene previsto lo que, y decidido a dónde nos va a tener y qué vamos a hacer. Y bueno, agradecerle mucho pues a todos por esa compañía tan preciosa, esos momentos tan bonitos que cuando ya nos separamos, como que aún viene uno, como que uno despierta pues como de un sueño, porque en esos momentos que andamos juntos y todo, no se acuerda ni de qué día estamos, ni en qué momento, ni nada, sino que simplemente seguimos, seguimos en ese rumbo y ya cuando nos separamos, como que volvemos a la realidad y despertamos de aquel sueño. Pero bueno, muy maravilloso de verdad, muy bonito en experiencia y muy edificador de haber pisado esa tierra donde esos valientes murieron. Bien, hay algo que creo que ella ha dicho muy bien y es lo que creo que todos, en definitiva, es a la conclusión que llegamos prácticamente inconscientemente, y es que poco hacemos para dar el Evangelio a los demás. Cuando ellos eran capaces de hacer todo eso, dices, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y además, en una situación tan adversa, ¿no?, como quizás aún no hemos vivido ni de casualidad todo ello. Todo esto es lo que nos debe hacer reflexionar y de hecho el ir a ver el pueblo valdense en general debía servir para esto, para contar historia que muchas personas que han ido conociendo el mensaje últimamente no tienen ni idea de que existieron estos personajes, porque normalmente pondréis televisión y nunca vais a oír hablar, mira, hoy hablaremos de los valdenses. No, eso es prácticamente imposible. Y cuando veis su historia, veis la conexión que tienen con nosotros, después de tantísimos años, te das cuenta que ellos lo único que hicieron era lo importante, y recibieron el mensaje, vivieron para transmitirlo. Y así durante generaciones y generaciones, a pesar de los miles de muertos que hicieron entre ellos, miles de asesinatos. Cuando tú ves eso, dices, si no hubiese sido por ellos, el mensaje hubiese muerto seguramente. Pero el Señor tuvo que preservarlos, algunos de ellos, y tuvo que iniciar también el movimiento de la Reforma, porque con ellos ya no era suficiente. Y cuando se fusionaron, en ese sentido no literal del todo, pero sí de apoyo mutuo, ya alguna de sus creencias, como la del sábado, había quedado perdida.
Y después era necesario que con la Reforma se recuperaran otras verdades y después, más adelante de la Reforma, surgiesen los bautistas del séptimo día, que fueran capaces de dar el mensaje del sábado a los primeros adventistas del movimiento milerita antes de fundarse la Iglesia Adventista, y vas dándote cuenta cómo el Señor va preservando una verdad a través de unos poquitos siempre, y la va preservando, y a veces tiene que recoger otra vez de nuevo algo que había quedado por el camino para volverlo a unir, para que todos estemos en la verdad que toca finalmente en este tiempo. Y así terminar de cerrar todo el mensaje del Evangelio. Todo empezó con las palabras de Jesús. En Marcos capítulo 1, cuando Jesús ya ha resucitado, hay unas palabras de despedida de Jesús, que no es decirles adiós, me voy y ya aquí os quedáis. No fue eso, sino que les dijo algo, y ese algo era para los discípulos. Y mirad si era solo para los discípulos o no. Capítulo 28 de Mateo, versículos del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los discípulos dieron el mensaje, no se lo quedaron para ellos, murieron por su fe. Prácticamente todos, menos Juan, el más joven. Pero después, ¿qué? Los que ellos habían dado el mensaje, ¿qué hicieron? Los que lo recibieron también lo abrazaron y lo compartieron. Y así se inició la cadena del Evangelio desde Jesús hasta nosotros. Pero para que haya llegado hasta nosotros, ¿cuántos de ellos no han dado su vida? Sobre todo para preservar esto. Lo que ahora tenemos como si nada, compramos una Biblia como si nada y podemos elegir la versión, el año de lo que queramos, la letra si es así o es así. Ellos solo tenían una. Y les costó sangre. Les costó la vida. Y la iban distribuyendo como podían. Daban el mensaje sí o sí, sabiendo que aunque tomaran precauciones, prudentes como palomas, astutos como serpientes, pero que podían caer. Y cayeron casi todos. Pero gracias a ellos, nosotros tenemos la Biblia. Pero, ¿sabéis? La Biblia dentro de poco tiempo ya no la tendremos con nosotros porque también va a ser quitada. Parece increíble, pero eso es profecía y se va a cumplir. Ahora que hay más versiones que nunca, en todas las lenguas y en todos los países, que incluso hasta el papado difunde la lectura de ella, ¿por qué será? Cuando antes asesinaban a las que tenían una porción solo de la Biblia, ¿por qué han hecho ese cambio? ¿Se han vuelto buenos de repente? La trampa perfecta una vez más. Tener Biblia, pero eso sí, ellos son los que la deben interpretar, por tanto da igual si la vas leyendo como si no. La verdad es la suya y punto. Y llegará un momento en que con ecumenismo no querrán más confusión, Biblias fuera. ¿Y dónde tendremos que tener estos escritos? No los podremos llevar en bolsillos hechos escondidos, no. Ya no podremos ni escribir. ¿Qué debemos hacer? Memorizarla. ¿Sabéis qué hacían los jóvenes valdenses? Se pasaban días y días y días de instrucción aprendiéndose porciones enteras de la Biblia, algunos libros enteros, y así si pasaba algo, eran capaces de volver a escribirla. Con lo que sabía uno o sabía el otro, lo volvían a compaginar. Y ahora no sabemos algún texto aislado y ya viene justo. Y necesitamos dar el mensaje al mundo. El Espíritu Santo es el que nos tiene que hacer recordar lo que hemos puesto dentro primero. Pero si no lo hemos puesto bien primero, no nos va a poder hacer recordar nada. De ahí la importancia de que no podemos estar perdiendo el tiempo. Gente murió para tener la palabra de Dios y nosotros a veces la tenemos en una estantería y ya viene justo que se lea. Qué pena. Pero es un ejemplo a seguir. Los valdenses nos han dado un testimonio impresionante
aún después de tantos y tantos años. Y debemos recoger todo lo bueno, esa experiencia, y saber que la historia se va a repetir, pero como hemos comentado, aún va a ser peor. Cuando vas por los Alpes, y vas viendo los lugares por donde ellos podían pasar, esconderse incluso, dices que, bueno, los tenían que seguir, alguien tenía que delatarlos, pero ahora si Dios no hace algo, entre drones, satélites y lo que queráis, ¿quién queda vivo? Nadie, nadie. El Señor tendrá que proteger a su pueblo. Y sabéis, el lenguaje lo escribe, el pueblo de Dios llegará un momento en que tendrá que ir huyendo, y unos irán por aquí y otros por allá, pero los ángeles se encargarán de juntarnos en sitios en concreto, en cuevas de nuevo, como en la que estuvimos. ¿Cómo cambia la cosa? Y ahora tan anchos todos. Recuerdo, y Josep lo recordará, mi hermano, cuando éramos recientes en la iglesia y sabíamos que vendría la persecución con todo lo que acontecería, ¿tú te acuerdas que decíamos nosotros? Iremos a cuevas también, y allí pues tendremos a Vicenç Abella, el que fundó la iglesia en Girona, que era el hombre de edad en esos momentos, que nos instruía a todos, y él y su esposa y tal, son los dirigentes, ¿no?, que nos instruirán, y nosotros nos sentíamos como cobijados pensando eso, ¿no? Ya no están, han muerto hace años. ¿Y ahora qué? ¿A quién nos cogemos? Dependemos de Dios, dependemos de lo que tenemos aquí, y los años han pasado. Y resulta que los que éramos chavales entonces ahora somos los de edad, que quizás nos vamos a encontrar en esa situación en los que quizás deberemos ser referencia para otros. Una responsabilidad. Pues bien, ya veis, los valdenses, vaya historia, y lo vais a ver a fondo, porque no os perdáis el documental hecho, ni lo otro que vamos a mostrar al respecto. Vale la pena, desde luego vale la pena. Sobre todo, vale la pena para los que son adventistas, que quizás ya ni se leen el conflicto de los siglos, o si se lo han leído ni recuerdan de qué va de los valdenses, un capítulo por allí en medio. Hay otros escritos que van salteados hablando de ellos y de otros, como los hugonotes, de los cuales hugonotes, albigenses, cátaros. También esperamos hacer próximamente el reportaje de continuación de todo, porque todos estaban unidos, todos creían en lo mismo, unos desde un lugar, otros desde otro, estaban conectados. Todo eso lo iremos mostrando, explicando, porque los cátaros son, de hecho, los valdenses en nuestras zonas, y a ellos también les debemos el que dieron sus vidas para que la fe llegara, y de un modo extraordinario, incluso distinto a los valdenses. ¿Sabéis en qué sentido? Porque los cátaros eran los que escribieron por primera vez la Biblia en el idioma del pueblo, el occitano, el catalán antiguo, para que me entendáis. Fueron los primeros en traducirla al lenguaje del pueblo. ¿Por qué creéis que perseguía el Vaticano a esta gente? Porque no querían que la verdad llegara al mundo, y ellos dieron su vida por esto. Y aquí estamos para coger su testimonio, su relevo. Que Dios nos ayude a ello. Amén. Vamos a concluir con una oración. Padre nuestro, una vez más solo podemos que agradecerte el que hayas puesto en este mundo personas tan valientes, discípulos tuyos de todo corazón, que incluso algunos de ellos, perdiendo por el camino alguna de las verdades más distintivas, seguían en su conciencia fieles a ti, con lo que sabían. Y gracias porque a través de ellos el mensaje nos ha ido llegando de un modo u otro. Y ahora estamos nosotros en los tiempos del fin, para poder ser esa luz que este mundo necesita. Esos valdenses antiguos que aún existen ahora, que algunos de ellos están en pleno ecumenismo, otros contrarios, pero que tampoco abrazan la verdad del sábado. Todos ellos necesitan conocer, reflexionar y aceptar el mensaje del cuarto ángel para poder ser salvos. Ayúdanos a podérselo mostrar. Y como ellos,
a todo el resto del mundo, adventistas y no adventistas. Ayúdanos a dar este mensaje de salvación, cueste lo que cueste. Y si hemos de pagar con nuestras vidas, ayúdanos a ser fieles hasta el fin. Y si tú quieres que seamos de los 144.000, perfecto. La decisión es tuya. Ayúdanos a trabajar para poder ser de ellos. Bendice a todo tu pueblo y ve añadiendo cada día a todos los que deben ser salvos. Sácalos de Babilonia, Señor, y únenos a todos en un mismo sentir, en la verdad, en ti. Perdona todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús, por su preciosa sangre que fue derramada primero, antes incluso que la de los discípulos, para que pudiésemos ser salvos recibiendo tu mensaje, tu perdón. En el nombre suyo te lo pedimos. Amén. Amén.